Bendiciones mis hermanos, bienvenidos nuevamente a una emisión más. Nos da mucho gusto, es un placer estar acompañándolos, estar aquí nuevamente reunidos para escudriñar de la palabra del Señor, estudiando como cada semana las epístolas. Le damos gracias a Dios que ya vamos algo adelantaditos, estamos ya a punto de terminar la primera carta a los Corintios y nos gozamos mucho de que el Señor nos ha permitido llegar hasta aquí. Y primero Dios que nos permita concluir, como lo tenemos ya agendado, terminar todas las epístolas a mediados del año que viene. Así que bienvenidos a todos los que se están conectando, Dios los bendiga. Recuerden que esta es una grabación, pero estamos en el chat, estamos en vivo, por si usted nos quiere estar aquí comentando, estamos completamente en vivo en el chat para estar en contacto con usted. Los invito, los que nos ven por primera vez, a que nos escriban. Esta es la dirección de correo electrónico, está apareciendo aquí en su pantalla, sablevisión.yt@gmail.com. También nos puede seguir por Facebook. Igual por Facebook usted busca sablevisión.yt y los va a redireccionar a la página de Casa de Oración. También si gusta nos puede acompañar, nos puede suscribirse aquí en YouTube, en Sablevisión. Suscríbase, deje su like ahorita que se está conectando y muy importante que active la campanita, así YouTube le estará enviando un correo a su cuenta avisándole que ya estamos en una transmisión nueva o en una grabación nueva o haciendo un video short nuevo. Díganme aquí en los comentarios si les han gustado los shorts, de qué les gustaría que hiciéramos. Estamos haciendo como breves resúmenes de lo que vamos a hablar en las siguientes emisiones o transmisiones. Pero díganos si a usted le gustaría que compartiéramos breves mensajes. Es que siento que un minuto es muy poquito para dar un mensaje, pero podríamos hacer como reflexiones o tipo cápsulas, ¿no? Déjenos en el chat si a usted le gustaría que hiciéramos ese tipo de videos también. Y pues como ya lo vieron en el título, hoy vamos a estudiar en la primera carta de los Corintios el capítulo 12 y vamos a hablar acerca de los dones espirituales. Esto está muy bonito, está muy interesante, así que no se vaya, no se despegue. Le invito a que tenga ya a la mano su Biblia, su cuaderno, para que vaya apuntando. Y si usted quiere hacer una lámina, mándanosla usted en su libreta, vaya haciendo así el resumen, vaya poniendo ahí los textos, los significados. Y usted, si gusta compartirla con nosotros, mándanosla al correo que acabamos de poner en Gmail, para compartirla en el apartado de comunidad de YouTube, en Facebook, y así todos los hermanos también puedan ser bendecidos por su lámina. Pues vamos a empezar en el nombre de Jesús. El Señor nos bendice y vamos a compartir, exponer un capítulo más de la primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Hemos visto que cuando estamos estudiando a los Corintios, que el apóstol Pablo estaba resolviendo varios problemas, ¿verdad?, de la iglesia de Corinto. Ahora el apóstol Pablo en este capítulo va a regular los dones. Una de las grandes bendiciones que Dios le dio a la iglesia de Corinto, hermano, y que nos enseña mucho, es que en medio de todo el pecado que había en Corinto, usted sabe ya cómo era Corinto, era una ciudad de pecado. A pesar de que esa ciudad estaba llena de pecado, Dios levantó una iglesia que tenía, fíjese qué maravilloso, 3 tipos de dones. Acompáñeme a la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Dice así: Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vemos, hermano, la gracia que Dios levantó sobre las iglesias de Corinto, porque dice el versículo 5 que en todas las cosas fueron enriquecidos.
Ya hemos dicho que Corinto era una ciudad con 2 puertos, usted lo recuerda, que eran de los puertos más principales de Asia. Entonces Corinto era de las ciudades más ricas del Imperio Romano, hermano. Por eso en las epístolas primero está Romanos, porque era la capital del imperio. Recuerde, como dato cultural, es que las epístolas fueron puestas según la importancia de las ciudades a las cuales Pablo les escribió. No fueron puestas en el canon bíblico en orden cronológico, porque en orden cronológico la primera carta que aparecería en la Biblia, en el canon, sería la primera epístola o la primera carta para los tesalonicenses. Y enseguida se encuentra Corintios. Pero esta la pusieron primero por ser la ciudad más rica y próspera. Si usted se fija, primero pusieron Romanos porque era también de las ciudades más importantes, Roma, y después Corintios y así sucesivamente, pero no es cronológicamente, sino por orden de ciudades. Pero ahora Pablo les habla de una riqueza, hermano, espiritual. Dios les dio una riqueza espiritual, y la riqueza espiritual que Dios les dio fue en toda palabra y en toda ciencia. Quiere decir que Dios les dio dones de la palabra y los dones de la ciencia. ¿Cuáles son los dones de la palabra, hermano? Los dones de la revelación de la palabra. Y los dones de ciencia son los dones de la experiencia sobrenatural de parte de Dios, que fueron dadas a la iglesia de Corinto. Y en el versículo 7 les dice que no les falta nada en ningún carisma, en ningún don. En otras traducciones dice carisma. También les dieron los dones del Espíritu Santo. Entonces, esta iglesia tenía 3 dones, hermano. Los dones de la palabra, los dones de la ciencia y los dones del Espíritu Santo, esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Y fíjese, viendo esta riqueza que le dieron a la iglesia de Corinto, podemos ver que cuando una ciudad está llena de pecado, hermano, cuando una vida está llena de pecado, lo que Dios hace por lo regular es enviar el poder de su Espíritu Santo, porque el poder de su Espíritu puede vencer el poder del pecado. Por eso dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia también, ¿verdad? Y por eso en Corinto, hermano, no faltaba ningún don. Tenían dones de la palabra, tenían dones de ciencia y tenían los dones del Espíritu Santo, porque Dios quería manifestar su poder ahí donde había mucho pecado. Vamos a iniciar con los primeros 10 versículos del capítulo 12, donde Pablo empieza a explicar los dones del Espíritu, pero se los explica a una iglesia que era una iglesia que vivía en una ciudad donde no había moral. Eso quiero que quede bien claro, hermano. Esto se lo está diciendo a una iglesia donde estaba en una ciudad donde no había moral. Era una ciudad de libertinaje, la ciudad del pecado. Y en esa ciudad Dios se manifestó. Mire, acompáñeme. Ahora sí vamos a entrar a Apocalipsis 12, versículo 1. Lo voy a leer del 1 al 7, que es lo que vamos a estar estudiando de corridito para tener la perspectiva completa, y después vamos a irlo desglosando versículo por versículo. Primera de Corintios 12:1 dice así: No quiero, hermanos, pues, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Quiero que note algo aquí, hermano, muy interesante. Ellos no tenían, la iglesia de Corinto no tenía aún la doctrina de los dones, pero ya tenían presentes los dones. Recuerde cómo leímos en 1 de Corintios 1:7. De manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Corintios 1:7. Entonces, en esta iglesia de Corinto se movían todos los dones,
Pero lo que a mí me impacta es que no tenían la doctrina de los dones. Ellos tenían los dones, pero no sabían cuál era la doctrina, cómo es que se debían de usar, ni cuál era primero que otro. Pero ya se movían los dones. Quiere decir que Dios no espera a que tengamos la doctrina para darnos la experiencia. A veces nos va a dar primero la experiencia y después nos da la doctrina. A veces nos va a dar primero la doctrina y después la experiencia. Pero, ¿por qué trabaja Dios así? Pues esto es un misterio, hermano. El Señor obra de grandes maneras y a veces obra de maneras muy, muy misteriosas. Pero seguramente es para que nosotros entendamos que nuestra fe tiene que ser lo fundamental en el reino de Dios y no nuestro conocimiento. Porque lamentablemente, hermano, cuando llegamos a saber mucho de la palabra, nosotros creemos que por conocimiento, que por tener sabiduría humana y por tener un grande glosario, no sé cómo decirlo, conocimiento de la palabra, conocimiento de hebreo, griego y todo lo que tiene que ver con el arameo, con todo lo que tiene que ver con la escritura y doctrina, creemos que con eso ya estamos del otro lado y nos creemos autosuficientes. Pero no es así, hermano. Esto es por fe, no es por sabiduría humana y no es porque tengamos el mejor conocimiento. Nosotros nos debemos de regir por la fe. Por eso Pablo en 1 Corintios 12:1 les dice: no quiero que ignoréis. Y esta palabra ignoréis o ignorante es la palabra agnoeo, y quiere decir quedarse sin conocimiento. Quiere decir que dice: lo que quiero es que ustedes no se queden sin conocimiento. Pero conocimiento de qué, hermano? No conocimiento de cultura, no conocimiento de historia, sino Pablo está hablando que dice que no quiere que se queden sin conocimiento acerca de los dones espirituales. Ese es el contexto, hermano, para que no se desvíe. A veces muchos toman este texto para decir que uno tiene que estar estudiando y metiéndose a filosofías humanas. Pero no, lo que Pablo está tratando de decir aquí es que no quiero que se queden sin conocimiento acerca de los dones espirituales, no acerca de otra cosa. Yo sé que ya tienen los dones, es lo que dice Pablo, pero ahora les voy a dar la doctrina de lo que ya tienen. Porque recordemos que la iglesia de Corinto ya se movían los dones, pero no tenía la doctrina. Entonces Pablo no está quitando los dones, está regulando los dones. Y mire, Pablo bien hubiera podido llegar a Corinto y quitar los dones, pero ¿qué hubiera pasado? Hubiera matado a la iglesia, porque una iglesia sin dones es una iglesia muerta, amén. Es una iglesia religiosa. Pero también pudo llegar a Corinto y dejar los dones como estaban, y que todos los usaran como quisieran, como les diera a Dios a entender, desordenadamente. Pero no, él decidió darles la doctrina de los dones. Y lo primero que les dice es la forma en que fluyen los dones. Vamos a ver 1 Corintios 12:2. Dice así: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Lo que Pablo les está diciendo aquí es que cuando no habían aceptado a Cristo, había espíritus que los arrastraban al pecado. No es que quisieran ellos pecar, sino que eran arrastrados al pecado por espíritus. Y ahorita hay muchos, no puedo decirles hermanos o muchas personas pues que están siendo arrastrados al pecado y dicen: no, yo puedo dejar esto cuando quiera, yo tomo cuando quiera y cuando no quiero lo dejo, puedo yo fumar lo que quiera y cuando yo no quiera dejo el cigarro, él no se apodera de mí. Pero en realidad, hermano, lo que está pasando ahí es que un espíritu está arrastrando a esas personas creyendo que ellos tienen el control de esos pecados. Yo hablando en forma de los pecados más insignificantes, ¿no? Alcohol, drogadicción y todo eso, pero hay pecados todavía más fuertes, más ocultos, a los cuales uno se arraiga y piensa uno que dice: no, esto lo puedo dejar cuando sea, pero en realidad es un espíritu que está arrastrándolos al pecado. Pero también les dice: así como los arrastraban al pecado, ahora dejen que el Espíritu Santo los arrastre a los dones. Quiere decir que para fluir en los dones tenemos que entender que vamos a ser guiados. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo:
el Espíritu sopla y no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha sido lleno del Espíritu Santo. Entonces, para fluir en los dones, hermano, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Si antes que éramos inconversos, hermanos, sin darnos cuenta dejábamos que nos guiaran los espíritus inmundos al pecado, pues hoy, con mayor razón, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Siguiente versículo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora Pablo enseña que lo sobrenatural, lo sobrenatural, hermano, es natural. Lo que quiere decir es lo siguiente: si alguien llama anatema a Jesús, ¿qué es anatema, hermano? Anatema era algo alejado de Dios y sin esperanza de ser redimido. Y dice que los que llaman a Jesús anatema están hablando por medio de espíritus inmundos. Pero los que llaman a Jesús Señor, estos hablan por la influencia del Espíritu Santo. Entonces, si usted, hermano, de todo corazón dice Jesús es mi Señor, el Espíritu Santo ya está actuando en usted. Lo primero que Pablo les dice es que lo sobrenatural del Espíritu Santo va a fluir de una forma muy natural. Lo sobrenatural del Espíritu Santo no siempre se va a manifestar con un cosquilleo en todo el cuerpo, hermano. No siempre el Espíritu Santo se va a manifestar llorando a mares incontrolablemente. No siempre el Espíritu Santo se va a manifestar en un calor inmenso que empiece uno a sudar. Porque desde que ustedes dicen que Jesús es el Señor, ya el Espíritu está actuando en ustedes. Y digo, el Señor se mueve de muchas formas, el Espíritu Santo también, y sí puede moverlos en un llanto inquebrantable, los puede mover en un calor insoportable, en un cosquilleo por todo el cuerpo, pero no siempre se mueve de las mismas maneras. Así que si usted menciona de todo corazón y usted sabe y nombra al Señor Jesús como Señor, desde ahí el Espíritu Santo ya está actuando en usted, hermano. Por eso alguien maduro en los dones ya es alguien que fluye de una manera natural en lo sobrenatural. Lo sobrenatural, hermano, se vuelve natural para ese maduro. Pero no porque se vuelve natural vamos a dejar de valorarlo, ¿verdad? Sino que ya se empieza a sentir como algo que nos movemos en nuestro propio ambiente. ¿Sí me entiende? O sea, ya no es algo como que fuera de nuestro entendimiento, sino que ya es algo natural. Eso sobrenatural empieza a entrar naturalmente en nuestra vida. Entonces nosotros ya nos movemos en las sobrenaturalidades naturalmente, como estando como pez en el agua, como diríamos, ¿no? Pero ahora dice que dentro del cuerpo de Cristo se van a mover los dones del Espíritu, los dones del Padre y los dones del Hijo. Mire, vamos a leer el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cuando dice hay diversidad de dones, el original dice hay carismas. Y es bien interesante que veamos lo que es un carisma, hermano, porque un carisma es un don y el don carisma es un regalo. Entonces el Espíritu Santo da carismas, es decir, regalos divinos. Pero lo tremendo, hermano, es que son regalos de liberación, no es cualquier regalo. Así que un carisma es un regalo que libera. Y por eso nosotros no deberíamos medir la vida espiritual de alguien o el fruto por los dones que tenga. Porque aquí hay algo bien interesante, hermano, y bien importante. Y escúchelo bien, póngase muy atento. Los dones, por muy gloriosos que sean, hermano, los dones son un regalo de parte de Dios para liberar. Entonces los dones del Espíritu Santo son un regalo. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dice, hay diversidad de ministerios. Estos ya son los dones de Cristo. ¿Sabe cuáles son estos dones de Cristo, hermano? Son los 5 ministerios, porque dice hay diversidad de ministerios. ¿Y cuáles son esos 5? Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
Y dice la Biblia que hay diversidad de ministerios, que es lo que encontramos en Efesios 4:11. Usted con calmita usted lo lee en casita, Efesios 4:11. Pero que el Espíritu es el mismo, ¿verdad? Es lo que acabamos de leer. Entonces, lo que está diciendo es que así como el Espíritu mueve sus carismas, sus regalos divinos, Jesucristo mueve sus ministerios. Y aquí confirmamos lo que estudiamos en Romanos 16, ¿lo recuerda? Al respecto de Febe y el ministerio de la mujer. Pero vemos que las diaconisas, hermano, en 1 Corintios 12:5 está hablando de estos ministerios, de los 5 ministerios. Y Febe tenía una diaconía o un ministerio. Yo pienso, cuando le estudiamos la carta a los romanos, dijimos que Febe podría haber sido una pastora. Pero también podría yo llamarla como una maestra, porque Febe llevaba la carta de Pablo y ella las enseñaba. Pero bueno, esto comprueba que sí hay ministerio para la mujer. Amén. Así que goces, hermana. Usted también puede ejercer ministerio, menos el apostólico. No puede haber mujeres apóstoles, pero todo lo demás sí, mi hermana. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Se fija, hay diversidad de operaciones. Y cuando habla de operaciones, usa la palabra energema. Es una palabra griega, y esta palabra griega energema son los dones del Padre. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el Espíritu Santo tiene sus dones, que son 9, que Jesús tiene sus ministerios, que son 5, y el Padre tiene sus energemas, que son 7. ¿Usted se recuerda cuando estudiamos los dones del Padre? Esto lo vimos en Romanos 12 y son 7. De hecho, le voy a dejar por aquí una cinta para que usted pueda ver el tema de Romanos 12. Ahí estuvimos hablando de los dones del Padre. Son 7. Los voy a hablar por encimita, pero si usted quiere verlo por ¿cómo decirlo? Más profundamente, le invito a que vaya a ver ese estudio que hablamos en Romanos 12. Ya le dejé acá la cintilla, usted le clic aquí, ahí, y lo va a enviar a ese video. Los 7 dones del Padre son el de profecía, servicio, enseñanza, exhortación, el don de dar, el de dirigir y el don de hacer misericordia. Así que esto se lo digo así rapidito. Si usted quiere ver en detalle, lo invito a que vaya a ver ese video. Ahora hagamos una suma, hermano. Son 9 dones del Espíritu, 5 del Hijo y 7 del Padre. ¿Cuánto nos da? Nos da 21. Son 21 dones. Los dones de Dios son 21. ¿Y qué es el 21, hermano? El 21 es el 7, 7, 7. 3 veces 7. Lo tremendo, hermano, es que hay 21 epístolas. Qué interesante, ¿verdad? 21 epístolas, 21 dones de Dios, y se dividen en 7, 7, 7. Eso quiere decir que los dones del Señor son para perfeccionarnos. Perfeccionarnos en el alma, perfeccionarnos en el espíritu y perfeccionarnos, por último, en el cuerpo. 7, 7, 7. 7 por 3, 21. Ahora nos toca explicar los dones del Espíritu. Ya vimos en Romanos 12 los dones del Padre. Ahora vamos a estudiar los dones del Espíritu, que es el tema principal de esta noche, de este viernes bonito, ¿verdad, hermanos? Versículo 7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cuando habla de la palabra manifestación, usa la palabra griega fanerosis. Y fanerosis es la expresión del Espíritu Santo, la exhibición del Espíritu Santo. Entonces, los dones del Espíritu son una expresión del Espíritu. Así que el Padre está permitiendo que el Espíritu Santo se exprese por medio de los dones. Por eso, en las iglesias donde no se le da la libertad a los dones, no se le está dando la libertad al Espíritu Santo, para que Él se exprese. Y el Espíritu Santo se quiere expresar porque no es mudo, hermano. El Espíritu Santo habla. Fanerosis también quiere decir hacer visible lo que no es visible. Algo que está en el mundo espiritual ahora se va a manifestar.
Eso es la fanerosis, hermano. Y la fanerosis es para el bien común, como dice 1 Corintios 12:7, pero lo vamos a leer en la versión de las Américas. Si se fija aquí dice la 60, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero la versión de las Américas dice, pero a cada uno se les da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Se fija? Es para el bien común. Entonces, cuando a alguien le dan un don, no es de él. Ese don es para el cuerpo de Cristo. Ese don es para el provecho común. Es don para la iglesia, hermano. Por ejemplo, si usted tiene un don de profecía, no puede creer que el don es suyo, ¿verdad? Ese don es del Espíritu Santo. Y Dios se lo está otorgando a usted para que usted edifique a su hermano. No es para usted para apropiarnos de ese don, sino para bien común. Dentro de los dones del Espíritu, que son 9, hermanos, tenemos 3 grandes grupos: los dones de inspiración, los dones de revelación y los dones de poder. Y son 3 de cada uno. Los dones de inspiración son aquellos que son como un soplo, hermano, que de repente te soplan, de repente te iluminan. ¿Y cuáles son? Pues son el de profecía, lengua e interpretación de lenguas. También están los dones de poder. Usted vaya apuntándolos. Los primeros 3 dones son los dones de inspiración, que son profecía, lengua e interpretación de lenguas. Los siguientes son los dones de poder, que son fe, sanidad y milagros. Y el tercer grupo son los dones de revelación. Y esos son dones donde el Señor pone en la mente del que tiene ese don lo que está sucediendo. Y son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Eso, hermano, le invito a usted vaya apuntándolo, vaya haciendo su lámina, y si usted no la quiere enviar, enviándola al correo que ya les he proporcionado, sablevision.yete@gmail.com. Leamos el versículo 8. Dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu. Vamos a irlo viendo los dones por partes. El primer don que aparece es el don de palabra de sabiduría. Amén. Así que vamos a verlo por partes. El primero es palabra de sabiduría. Y la palabra de sabiduría es un don del Espíritu que revela el presente y el futuro, hermano. A veces nos podríamos confundir, ¿no? Al decir palabra de sabiduría, es que es alguien que es muy sabio, ¿no? Que tiene mucha sabiduría y se le da muy fácil el explicarlo y el enseñarlo. Pero no, hermano. El don de la sabiduría es un espíritu que revela, es el don que revela el presente y el futuro. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 13:18. Apocalipsis 13:18. Dice así: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de nombre y su número es 666. Les está diciendo, el que tenga el don de sabiduría entienda cómo en el futuro va a venir una marca de la bestia y que es como se va a dar. Amén. Y mire, también acompáñeme, Apocalipsis 17:9. Dice: esto para las mentes que tengan sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Las 7 cabezas son 7 montes. El que tiene el don de sabiduría puede ver lo que está en el presente y en el futuro. ¿Se fija? Entonces la palabra de sabiduría es un don que ve el futuro. Y eso es algo que me llama mucho la atención, hermano, porque cuando el don de palabra de sabiduría ve el presente y ve el futuro, ese es un don en el cual, cuando hay una palabra de sabiduría, hay exactitud, hermano. Y este don se movía en el Señor. Vea con qué exactitud se movía el Señor en ese don de palabra de sabiduría en Lucas 22:10. Esto ya lo leímos y lo estudiamos en un tiempo. Él les dijo: he aquí, entrad en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare.
y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Ven con qué exactitud hablaba el Señor? Y la iglesia de Corinto se movía en eso también. Vea qué glorioso. Y esto solo puede venir por el Espíritu. Vamos a leer también el segundo que está, y regresamos a 1 de Corintios 12:8. Es muy bonito, ¿verdad? Estar estudiando esto. Porque a esto es dada palabra espíritu, palabra de sabiduría. A otro, este es el segundo, palabra de ciencia, según el mismo espíritu. Palabra de ciencia es el segundo don, hermano. La palabra de ciencia es la palabra que revela el presente y el pasado. Ya vimos que la palabra de sabiduría revela el futuro, pero la palabra de ciencia es la palabra que revela el presente y el pasado. Así como la palabra de sabiduría revela el presente y el futuro, la de ciencia el pasado y el presente. Y lo vamos a ver en la fuente de los dones, que es nuestro amado Jesucristo. Amén. Acompáñeme a Juan 1:47. Dice así: Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Vea cómo le dice, hermano: antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. El Señor le estaba revelando algo del pasado. ¿Se da cuenta? Vamos a leer otro pasaje en Hechos 5:1 para ver cómo es que el Señor, con el espíritu de ciencia, el don del espíritu de ciencia, palabra de ciencia, perdón, nos revela el pasado. Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y fíjese, aquí viene lo interesante. Dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te queda a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Vea, hermano, cómo Pedro, por palabra de ciencia, supo que el dinero que le estaba dando a Ananías no estaba completo, y estaba viendo el pasado también, ¿verdad? Cuando hay palabra de ciencia, el Señor muestra el pasado, y lo muestra de manera exacta. Y esto se lo muestra también el Espíritu Santo. Sigamos leyendo. 1 de Corintios 12:9. Dice así: a otro, fe por el mismo Espíritu. Este es el tercer don, hermano, el don de la fe. La Biblia nos habla de un hombre que tenía el don de fe, y ese hombre se llamaba Bernabé. Este era un hombre que estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Mire, acompáñeme a Hechos 11:22. Hechos 11:22 dice así: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Dígame, hermano,
si no tenía don de fe Bernabé? Que cuando nadie quería apoyar a Pablo, porque Pablo perseguía a la iglesia, Bernabé lo apoyó porque tenía un don de fe. El don de fe es una capacidad de creer, pero es una capacidad de creer que las personas no lo entienden, hermano. Y eso es lo que pasó en Bernabé, que cuando nadie creía en Pablo, él creyó en él. Vamos a ver el cuarto don. Vamos rapidito, 1 Corintios 12:9. Ya vimos el don de fe. La siguiente dice, ya otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dones de sanidades por el mismo Espíritu. Quiere decir que el cuarto don es el don de las sanidades. Y vea cómo dice sanidades en plural, porque es sanidad del alma, sanidad del cuerpo. Quiere decir que son sanidades. El que tiene este don, hermano, recibe la capacidad para poder sanar tanto un alma como un cuerpo. Acompáñeme a Hechos 9:33. Hechos 9:33 dice así: y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, aquí, vea este detalle, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Vea cómo le dijo, hermano, Jesucristo te sana. Eso le dijo Pedro. El que tiene el don de sanidades tiene que decir lo que dice Pedro: Jesucristo te sana. Es impresionante ver cómo el Señor sana cuerpos, pero también sana almas, hermano. Vamos a ver el quinto don, que es el de hacer milagros. 1 Corintios 12:10. A otro, el hacer milagros. El quinto don es el hacer milagros. Cuando habla de milagros usa la palabra dunamis, es una palabra griega, y esta palabra quiere decir la capacidad o poder. Entonces dunamis es una capacidad de parte de Dios, es una fuerza de parte de Dios, un poder milagroso de parte de Dios. Los milagros de los que habla la Biblia son milagros que no serían posibles de una manera humana, hermano. Milagros que solo puede hacer Dios. Amén. Acompáñeme a Hechos 4:33. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder daban testimonio, hermano. Y había abundante gracia en cada uno de ellos. Y ese es el poder, el dunamis del que la Biblia nos habla. También quiero que leamos Hechos 19:11. Hechos 19:11 dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Fíjese, hermano, hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Imagínense, si la ropa de Pablo sanaba a los enfermos y hacía que los demonios huyeran, ¿qué sería si el mismo Pablo o la presencia de Pablo estuviera ahí? Si las prendas sanaban y hacían expulsar a demonios, imagínense qué podía hacer Pablo. Y mire, este don todo mundo lo quiere, ¿verdad? Yo creo que todo mundo lo anhela. ¿Y sabe por qué? Lamentablemente, porque los que tienen este tipo de dones se hacen famosos. Pero recordemos que cuando el Señor hacía milagros, les decía: no se lo cuenten a nadie. Y vea, cuando decía Pedro, decía Jesucristo es el que te sana. Vamos con el sexto don, que es el don de la profecía. 1 Corintios 12:10. La siguiente parte dice: a otro, profecía. El sexto don es el don de la profecía. Y este me llama mucho la atención porque este es un don que sirve para exhortar, consolar
y edificar. Acompáñenme a 1 Corintios 14:3. Este tema lo vamos a ver con más detalle, ya casi llegamos a ese capítulo. Más adelantito lo vamos a estar estudiando, así que lo vamos a ver por encimita. 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Vamos al séptimo don, que es el don de discernimiento de espíritus. Apocalipsis, no, 1 Corintios 12:10. A otro, discernimiento de espíritus. Me llama mucho la atención que discernimiento es la palabra, viene de la palabra griega diacrisis, y diacrisis es opinión judicial. Quiere decir que alguien logra juzgar a la manera de un juez qué espíritu es ese. Mire, acompáñeme a Hechos 16:16. Hechos 16:16 dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Pero fíjese este detalle, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu con E minúscula: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo, hermano, era un apóstol poderoso en la unción. Él discernió qué tipo de espíritu tenía esa mujer, y dice que desagradando a Pablo, como le dije que tuviera ese detalle, y este es una característica del don, porque cuando algo no es de Dios, hermano, hay un rechazo, hay cierto rechazo. El espíritu de repente no logra compenetrar con otro espíritu que no es de Dios, ¿verdad? No sé si usted ha pasado por eso. De repente llega una persona con un espíritu inmundo y nuestro espíritu lo rechaza, le tiene un alto. Vamos a ver el octavo, vamos a ir avanzando para no tardar tanto. El octavo don es el de diversidad o diversos géneros de lenguas. 1 Corintios 12:10. La siguiente parte: a otro, diversos géneros de lenguas. Aquí aparece un don y no es el don de lenguas. El don de lenguas es la promesa que Dios le ha hecho a todo el que le cree. Mire, acompáñeme a Marcos 16:15. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Dice la palabra que el evangelio tiene que ser predicado con dones, y es lamentable que se habla de mucha doctrina. Y digo, en muchos lugares se habla de doctrina, hay en otros que ni siquiera de doctrina hablan. Pero la verdad es que no hay dones, solo es letra. Y esta bendita doctrina, hermano, no nació siendo letra, sino algo había en esta doctrina apostólica, y ese algo es que había manifestaciones de poder. El don del que habla aquí es el de género de lenguas, y es hablar lenguas humanas y lenguas angélicas. Y es lo que pasó en Hechos 2, que dice que había hombres de todas las ciudades, pero las oían hablar en sus propias lenguas. Mire, acompáñeme a Hechos 2:7. Hechos 2:7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Pamplina, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Se fija, hermano, aquí habla de muchos lugares, de muchos países de diferentes lenguas, y dice, los oímos hablar en nuestras lenguas. Entonces el don de diversos géneros de lenguas es que de repente está hablando uno en lenguas angélicas, hermano, y empieza a hablar también en ruso o en alemán, no solo en angélicas, sino en humanas, porque esto es para que también, como es exhortación y edificación, pues cómo va a entender otra persona, ¿verdad? Vamos al noveno, Primera de Corintios 12:10, seguimos aquí. El noveno don, que es interpretación de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Y cuando dice interpretación, es una palabra griega que es hermeneia, y eso quiere decir darle significado a esas lenguas. Pero fíjese, hermano, no es una traducción, es una interpretación. Vamos a continuar, versículo 11. Pero todas estas cosas les hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto, hermano, es lo más importante. Todo lo que hace el Espíritu Santo y Él lo reparte como Él quiere. Estos 9 dones son del Espíritu y Él los va a repartir como Él quiere a cada uno, hermano. Entonces los dones no son como nosotros queremos, sino como Él quiere. Aquel que conoce los corazones reparte como Él quiere. Así que a nosotros nos queda pues pedírselos. Usted puede pedirle un don en específico, pero Él en sabiduría nos va a dar el que Él quiere. Y el que Él te dé, hermano, será una bendición para tu vida. Así que hay que anhelar los dones, pero siempre estar conscientes de que Él es el que reparte. El Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Pues mis hermanos, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, hasta el versículo 11, que es el tema de los dones del Espíritu. Vamos a continuar la siguiente semana con los siguientes versículos, ya es otro tema. Por eso no quiero salirme de aquí, para que vamos con calma, ¿verdad? Para que todo esto se vaya entendiendo, todo se vaya quedando muy bien cimentado, y no nada más dar embarraditas y de repente cuando nos damos cuenta de qué habló el hermano Efraín, pues nos habló de este tema, y de repente como que no nos acordamos de todo lo que se nos habló, ¿verdad? Mucha información, pero que no se quede solo en información, hermano. Nosotros ya vimos los diferentes dones del Espíritu, anhelemos tener uno de ellos. ¿Y cómo vamos a tenerlos? Pues acerquémonos a Él. Sabemos que Él da y va a ser conforme a su voluntad, y conociendo Él los corazones de cada uno de nosotros. Pues mis hermanos, ha sido una bendición. Me dio mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes en este viernes, ya fin de semana. Espero les haya sido de bendición. Los invito, si usted nos está viendo por primera vez, suscríbase, déjenos también su like. Los que ahorita están viendo, por favor, cliquen ahí en la manita que está así, ese es un like, y también active la campanita para que YouTube les mande una notificación de cuando estamos transmitiendo o subiendo un video nuevo. Ha sido una bendición, hermano. También les pedimos de favor, compártalo. A un ladito de donde está la manita hay una flechita, dele clic y ahí hay un enlace, dice copiar enlace. Ese enlace cópielo y lo puede usted mandar por todas sus redes sociales, cualquiera que como se llame. Usted la puede mandar por mensaje, por correo, por WhatsApp, por Facebook, por donde usted quiera, y usted va a estar llevando también la palabra, hermano. Dios los bendiga. Si usted tiene alguna duda, algún comentario o alguna aportación, nos puede escribir a este correo sablevision.yt@gmail.com. Nos dará mucho gusto leerlo. Usted sabe, si usted ya nos ha escrito, a todos les escribimos a la brevedad
y a todos nos da gusto leerlos, a todos los leemos, sean buenos comentarios, sean malos comentarios, a todos los leemos y a todos les contestamos con una bendición. Y también nos puede seguir en Facebook buscando también sablevisión.yt, os va a redireccionar a la página oficial de Casa de Oración y usted lo va a identificar porque tiene este loguito, Casa de Oración Forjando Discípulos. Pues mis hermanos, ha sido un placer estar con ustedes, Dios los bendiga, los espero, les hago la invitación este domingo a las 11 de la mañana para que nos reunamos para alabar juntos al Señor, adorar juntos al Señor. Y también ya está lista la palabra por medio de nuestro pastor Ignacio Arcila, así que no se lo pierda, lo esperamos aquí el domingo a las 11 de la mañana. También el lunes los veo por aquí con mi esposita Laurita de Arcila, en Guiados por la Palabra, que también está dando un tema muy interesante de los 31 reyes. Ahorita ya va por la tercera parte. El lunes los vemos aquí a las 7 de la noche, igual aquí en Sablevisión, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. El miércoles nos vemos a las 7 de la noche también para estudiar el Apocalipsis, y si Dios nos lo permite, el próximo viernes de la siguiente semana seguiremos estudiando las epístolas. Veremos 1 de Corintios 12 del versículo 12 en adelante. Así que mis hermanos, pasen una excelente noche. Si usted nos está viendo ahorita en este momento en la transmisión en vivo o en el estreno, y si usted no está viendo en la transmisión, pues pase un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche, depende a la hora que nos esté viendo. Dios bendiga, un enorme abrazo, y nos estamos viendo aquí si el Señor nos lo permite y si no ha venido antes. Así que pues aquí nos vemos en Sablevisión. Dios los bendiga.